del comercio, está fuera del comercio, o sea, no se pueden vender en principio. Y después la otra cosa importante era que tiene la preservación y conservación de los organismos que son titulares de esos bienes de dominio público. Otra cosa importante era que la cesión de titularidad entre un organismo público y otro organismo público se hacía por, ustedes que son escribanos lo van a tener que saber. Mutación dominial. Perfecto, y Santiago lo iba a decir también seguro. Y después tenemos la otra rama importante de bienes del Estado, que eran los bienes de dominio privados o bienes fiscales del Estado, que eran aquellos bienes que contaba la administración para cumplir sus fines, pero que no eran de uso corriente para todos los ciudadanos. Estos son los edificios, los muebles, los camiones, son cosas de propiedad del Estado y que no todos podemos acceder. También tiene sus características y ciertas particularidades que las vimos, salvo que tengan alguna duda. No. Bueno, y ahora pasamos a la clase de hoy, que refiere a cómo el Estado se hace de sus bienes. Y habíamos visto que teníamos dos posibilidades. Teníamos una posibilidad coercitiva, que es la expropiación forzosa en Uruguay, y una posibilidad voluntaria. ¿Quién recuerda los procedimientos voluntarios que tiene la administración para adquirir bienes? La donación, Por ejemplo, todos los contratos que vimos con Viviana, las, las compras directas, la licitación pública, la licitación privada, que fue toda la primera parte del curso que vimos. Y ahora vamos a centrarnos en lo que es la adquisición de bienes en forma coercitiva por el Estado. Esto es un capítulo importante porque si bien parece como que es violatorio de los derechos, como un derecho básico que es el derecho de propiedad, es lo que, en realidad lo que es una garantía para todos los ciudadanos de que el Estado, cuando quiere adquirir bienes, cuando necesita adquirir bienes con determinadas características, que lo vamos a ver hoy en la clase de hoy, el Estado nos protege, la Constitución protege a los propietarios diciendo que ese bien sin perjuicio de que va a ir a manos del Estado como una prerrogativa estatal, nos ampara porque nos van a dar una compensación por sacarnos de nuestro dominio privado el bien. Esa compensación se supone que es justa y es previa a que el Estado se haga del bien. Decime, Federico. Sí, iba a mencionar eso, que desde un principio, desde la primera constitución, se estableció que la propiedad es inviolable, pero siempre se podía, digamos, limitar mediante una ley y siempre que fuera por razones de, digamos, de interés general o interés público. Fue evolucionando los conceptos, utilidad o necesidad pública, creo que es lo que está actualmente, y como contraprestación se tiene que dar una justa compensación Compensación. que hoy en día es previa. En la mayoría de los casos es previa y ahora en un rato vamos a profundizar en ese tema. Christopher, no sé si sos Christopher o Daniel, no sé qué te queda más cómodo. Christopher. Christopher, contanos. Sí que estos últimos tiempos en Uruguay, más que nada en Maldonado, se ha visto mucha controversia con esto de las expropiaciones. Primero por las tres casas que estaban junto a la playa, que ahora las demolieron, que tenían más de 100 años. Y lo otro, que no es una expropiación como tal, sino que es lo de Punta Ballena, que se quiere hacer un complejo de hoteles, que ahora se está movilizando para que se haga patrimonio histórico del departamento. Mm. Ahí, viste que estamos hablando como un tema distinto a lo que es la expropiación, pero sí de la limitación de la propiedad privada. El primer caso es por un tema de que las casas estaban en la franja costera, creo sin la habilitación correspondiente. Y por lo poco que sé de los casos de estas tres casas, se habían instalado sin que la Intendencia los hubiera habilitado. También era creo que por Punta Ballena, la parte de abajo, ¿no? Por lo menos hay una que vi que era como entre las rocas. En realidad ahí lo que se sacó del dominio privado, o sea, del particular que era dueño, pero porque lo tenía en forma irregular. Y lo que están queriendo hacer con Punta Ballena, que lo que pretenden es sacarlo del comercio, dándole una calidad
de interés público para que no se puedan comprar, y en eso está la disputa entre los vecinos y la intendencia. La expropiación, como decía Federico, es algo que se usa desde siempre. La normativa, que lo tienen acá en la PPT, que les quería decir que la de la clase pasada era de Viviana, y esta también es de una compañera, no es de mi autoría, pero súper clara, así que los invito a verla conmigo, y si después la quieren se las paso, pues tengo la autorización. Bueno, la primera ley, que es la básica, decime, Celia. Profe, capaz estoy equivocada, pero recuerdo que el año pasado en Administrativo 1 el profesor comentó algo. ¿Puede ser que expropiaron todo como una línea de casas o de terrenos para hacer, creo que era el corredor Garzón, puede ser, Sí, o algo así, y después demoraron en hacer las obras y ahora se volvió a hacer casas sobre la carretera o sobre la ruta? No sé, yo no conozco, pero me suena que algo de eso nos comentó, ¿puede ser? sí, eso pasó. Sí, la gente de Montevideo lo tenemos como más claro. La Intendencia de Montevideo expropió varios padrones para hacer el corredor Garzón, y después no fue exitoso el proyecto. eh, y está bueno, a veces pasa, pero no nos atañe al tema del curso. Es real lo que te dijo el profesor. Hay bastantes ahora expropiaciones por el tema de UPM que se hizo en Montevideo y en el resto de los departamentos. Hubo expropiaciones así, te digo, como en masa, que son las que de renombre para el ensanche de Boulevard y de Avenida Garzón, creo que también. O sea, cada tanto la Intendencia en Montevideo, los organismos públicos, en base al interés público que tiene, porque es la única forma de expropiar, limita a los propietarios para una ley nacional que nos habilita. Obviamente lo que pretende la ley de expropiaciones, las leyes de expropiaciones que las tienen acá en pantalla, es garantizarle el derecho de un justo precio y de que esta indemnización en la mayoría de los casos se haga en forma previa. La normativa, como ven, es de 1912, la básica, la 3958, se ha ido en su forma sucesiva modificando, y después tienen leyes específicas, que las más importantes son esas que tenemos ahí. Lo primero importante es ver qué es el concepto de expropiación. El autor que más ha estudiado el tema es Flores, que la verdad que no lo sé pronunciar, pero es este señor. Tiene de hecho un libro de expropiación y es el que va actualizando la normativa. Y él nos dice que la expropiación es una garantía de derecho público por el que la administración, ante un motivo concreto para el cumplimiento de fines públicos y en virtud de una calificación efectuada por legislación nacional, interviene en la sociedad logrando coactivamente la adquisición de bienes muebles o inmuebles, siguiendo un procedimiento determinado y pagando una justa compensación, generalmente previa. Si ustedes saben esta definición y si la descomponemos, sabemos todo lo que básicamente es una expropiación. Estamos hablando, primero, que es una garantía de derecho público, que yo me imagino que para las personas que no somos formadas en derecho, a veces cuesta creer que alguien te saque de tu propiedad entera o una porción de ella, y piensen que esto es un derecho, es una forma de protegernos. Tiene el mismo tenor que el habeas corpus, que la acción de amparo, que la ley de acceso a la información pública. Lo que pretende las expropiaciones es garantizar que el propietario logre, por esa afectación, logre una justa compensación. ¿Por qué hablamos de compensación y no de precio? Porque en realidad acá no estamos hablando de una compraventa usual. Esto lo que hace es, a través de una ley nacional, se determina que hay un interés público, un fin público, una utilidad pública, como hoy nos decía Federico, que esto fue mutando con el transcurso del tiempo, pero en sí es que se valora el interés que tiene el organismo público, que es un interés
superior, y ahí ponderamos distintos principios, el principio de propiedad en relación con el principio de interés público, y por esa necesidad pública, que ustedes tienen que tener claro que solo se determina por ley nacional, es que las administraciones pueden obtener bienes muebles o inmuebles. Generalmente hablamos de las expropiaciones de inmuebles, porque son las que más afectan a los ciudadanos. Otra cosa que tienen que tener claro es con un procedimiento determinado y que generalmente es previa. Les tengo que decir que últimamente en la práctica hay muchas expropiaciones con toma urgente de posesión, por lo menos en Montevideo, en el caso que nos contaba Celia, en el caso de Boulevard también, en el caso de UPM también, donde se acota el procedimiento y se le paga una indemnización provisoria hasta que no se determine el justo precio. Esto igual lo vamos a ver más adelante, solo les doy como adelantos para que ustedes tengan claro. Chicos, perdón, pero yo no voy a poder ver el chat porque no puedo hacer todas las cosas juntas. Si alguno tiene una pregunta, por favor me Es la para. profe, Hay una es pregunta Viviana que está escribiendo. Ah, Perdón, perdón. menos No, mal. no, pero no era no quería interrumpir a Fabiana. ¿Cómo andas, Hay una Viviana? pregunta de Cecilia, bien, ¿y tú? Porque yo no Hay estaba, una menos mal pregunta que de dije. Cecilia en el chat, solo eso te quería acotar, que es lo que siempre me auxilias tú. Bien, Hay una gracias, pregunta de Vi, bueno, Cecilia no en el vi. chat. Contame, Cecilia. No, no, yo no era pregunta, era como para empezar con los elementos, ¿o no? ¿Querés? Sí, dale, ¿Sí? Antes de perfecto. empezar con los elementos, perdóname, Cecilia, Sí, sí, sí. solo quiero destacar una de las cosas que dijo Fabiana, que es muy importante, y es que la compensación que se paga por una expropiación no equivale al precio del inmueble, en el caso que sea un inmueble, el bien expropiado, sino que es, como lo dice la palabra, una compensación, tiene valor indemnizatorio. Va a ser seguramente el precio del inmueble más todos los daños y perjuicios que provoque esa limitación de la propiedad privada, prescindiendo de la voluntad del propietario, ¿sí? De pronto yo tengo un bien inmueble que es de un valor familiar, que es la casa de toda la familia, donde yo nací, donde nacieron mis abuelos, que yo no pensaba vender ni quería desprenderme de eso y quería que mis nietos lo heredaran, ¿no? Entonces, digo, más allá del derecho de propiedad, puede haber otras variables mucho más gravitantes, como por ejemplo que yo tenía un comercio y el punto de venta era una calle importante dentro del barrio donde vivo y se me priva de ese lugar para la venta y por lo tanto de un valor, un lucro cesante. Entonces es muy importante conceptualmente esto que dijo Fabiana en cuanto a que el valor no va a ser el precio, el valor venal del inmueble, no se va a limitar a eso. Conceptualmente es una indemnización y no un precio, ¿sí? Y esa indemnización comprende, en su caso, el precio más todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido el propietario por esa privación o limitación del derecho de propiedad, perdón. Simplemente era destacar eso y te doy la palabra, ¿Y Cecilia, si se perdón. niega? Sumando, ahora lo vemos, Celia, Ahora sumando vamos a a ver. Viviana, que es importante, la idea del expropiado no es ni que se enriquezca ni que se empobrezca, o sea que tampoco se va a valorar el justo precio, la compensación, conforme el daño que sufra, pero no como un negocio inmobiliario, incluso cuando el bien por la expropiación se aumenta el valor, ese valor que se supone que va a aumentar, por ejemplo, yo tengo una casa y hacen un shopping o hacen un liceo o hacen algo que transforma el valor del bien en mejor, ese valor extra se descuenta del precio. O sea, ustedes tienen que pensar que esto es compensatorio del daño que sufre la persona por limitar su derecho de propiedad. Pero no es una forma no es una forma de lucrar, es una forma de compensarlo en forma justa, como dice la norma. Decime, Cecilia. No, no, yo iba a hablar de los 5 elementos que tiene la expropiación, que el primer elemento se le llama teleológico, que habla sobre el fin que tiene que tener, porque tiene que ser de necesidad pública o de utilidad pública, no puede ser porque se le antoje o quiera, sino que tienen que justificar en el primer acto que hace
la persona tiene que justificar cuál va a ser el fin y por qué empiezan con ese trámite de expropiación. Un elemento subjetivo que se divide en dos, que por un lado está, o sea, son las partes que intervienen, que es el expropiante y el expropiado, que el expropiante, por lo general, si es a nivel del Estado, es en el Poder Ejecutivo, el que va a expropiar, más allá de que se derive, o sea, si es derivado en algún otro organismo, y a nivel de las intendencias siempre va a ser el intendente. Mira, te voy a acotar en esto. Si es un organismo distinto al Poder Ejecutivo, tiene que haber una norma habilitante que le dé la posibilidad de hacerlo. Y si son los gobiernos departamentales, es designado por el intendente con anuencia de la Junta, conforme al artículo 275 de la Constitución. Pero perfecto, venís perfecto, Cecilia. Profe, perdón. Después, Para Cecilia, Juan Andrés, sí, porque sí. te escribieron por el chat para que cierre el micro, porque no se escucha bien. Gracias. Perdón. Sí, perdón. Ahí va, Juan Andrés. No, el tercero es el elemento objetivo, que es lo que puntualmente se va a expropiar, sea el inmueble o si es algo mueble, o bueno, justamente el objeto o la cosa que se va a expropiar. Un elemento material, que es lo que estábamos hablando, que es la compensación, o sea, lo que se le va a dar como compensación por daños, no por precio, pero sí por un valor y por los daños y perjuicios, que también no sé si lo dijeron, que también es por toda la demora que puede llegar a llevar el proceso expropiatorio y demás, que eso se calcula también. Y un elemento formal, que sería el último, que es puntualmente todos los trámites y el proceso en sí. Esos serían como los 5 elementos. Perfecto. Y si vemos en la definición que nos da Flores, tal cual están desarrollados los 5 elementos. Perfecto, Cecilia. Lo primero Fabiana, que en el chat sí. hay dos preguntas que son interesantes. Mm, La primera es si son expropiables los bienes que fueron declarados bien de familia. Y la segunda, digo, para irlo teniendo en cuenta a lo largo del desarrollo de la clase, y en todo caso puedo ir adelantando algo. Y la segunda es, supongo que se refiere al expropiado, si tiene deudas con el Estado. Bien. ¿Tá? Con respecto a lo primero, si son declarados bienes de familia, ustedes lo que tienen que ver, salud, en la expropiación es que lo que se valora es el interés público o el fin público. Hay una ley nacional o hay una resolución del gobierno departamental que determina que esa propiedad, independiente de la calidad que tenga, se necesita para determinado fin. Este fin prima sobre los derechos que tienen de propiedad. Con respecto a las deudas, lo vamos a ver un poco más adelante y les puedo hablar de lo que pasa en el gobierno departamental de Montevideo, pero se replica en las 19 intendencias. Si el padrón tiene deudas, se compensa en el precio. Entonces se tasa el precio y se descuentan todas las deudas. Es más, muchas veces no alcanza el valor de tasación a las deudas que tiene. En la mayoría, en muchas veces. Claro, Y porque lo que hoy piensen que la compensación según el Código Civil se produce cuando hay dos créditos líquidos y exigibles, ¿sí?, por cada una de las partes entre sí. Entonces la Intendencia tiene un crédito líquido y exigible, completamente exigible, porque son tributos impagos, y el propietario tiene un crédito contra el Estado, en este caso contra la Intendencia, porque tiene que ser la misma persona jurídica, tiene que haber identidad entre acreedor y deudor de uno y otro crédito. Tiene un crédito contra el Estado por el valor de la indemnización de la expropiación. Entonces la lógica es que si esos dos créditos son líquidos y exigibles, es decir, si el de los tributos ya es líquido y exigible, porque hay un título ejecutivo, ¿ah?, no hay ningún problema, ¿no? Obviamente lo que no se puede compensar son tributos futuros, pero si hay una deuda tributaria, ambos son créditos líquidos y exigibles. Es decir, que ahí no escapamos a las reglas comunes de la compensación civil, ¿sí? Solo que del juicio expropiatorio va a surgir un crédito líquido exigible por parte del propietario. Ya teníamos el del Estado en el ejemplo que está poniendo el compañero. Y Y lo otra otro cosa, perdón, perdón. Viviana, No. que no se tiene que confundir, que Viviana lo dijo, es una cosa es que uno tenga deudas
y lo que habilita la Intendencia a ejecutar es, en la deuda es la ejecución del inmueble, y se hace un juicio ejecutivo por deudas o tributos, y otra cosa distinta es la expropiación, porque la expropiación, que nos tiene que quedar en claro que hay un objetivo mayor, que es el interés público, y el interés público no puede ser cobrarse de los adeudos. Si los gobiernos departamentales, un padrón tiene deuda, no va a expropiar, o sea, per se, va a hacer el juicio ejecutivo. Lo que sí puede pasar es que necesite un padrón y que justo ese padrón tenga deudas y ahí compensa los créditos que tenga a favor. Perdón, Viviana. Exacto, no, exacto, porque el crédito de tributos es un crédito meramente fiscal. No hay una finalidad que se quiera dar a ese inmueble, como bien dijo Fabiana, de interés general. Por lo tanto, no puede el Estado utilizar la expropiación como forma de cobrarse deudas tributarias impagas, ¿no? Puede suceder que coincidan. Si coinciden la persona del propietario de un bien expropiado con el deudor del gobierno departamental, entonces podría verificarse la compensación. Pero no se puede expropiar para cobrar, ¿sí? Porque esos son, como muy bien dijo Fabiana, procedimientos independientes. Y lo único que quería agregar, un detalle nada más, pero me parece bien gráfico, en esto que Fabiana contestó perfectamente, y es que la declaración de bien de familia, por ejemplo, no incide ni impide la compensación. Si estuviéramos al estatuto de cada uno de los inmuebles, por ejemplo, bien de familia, pero también puede haber un derecho real de habitación de parte de unos cónyuges, puede haber un menor que es el propietario del bien y requiere una orden judicial. Sobre todo eso se pasa por encima siempre que se cumpla el procedimiento que vamos a ver con Fabiana, ¿no? Es decir, hay un requisito de legitimidad, un presupuesto procedimental. Pero sobre todo eso se pasa porque la imagen que ustedes pueden tener es, miren si en la vía del tren, ¿tá?, aparece en uno de los predios un bien declarado bien de familia. Entonces el tren tendría que desviar porque, o sea, no tiene sentido. Si hay un interés público en que ese predio sea utilizado con una finalidad pública, y está la ley, como muy bien dijo Fabiana y todo, no hay otros derechos que puedan primar sobre esa compensación. Solo derechos económicos de parte del propietario, pero no a impedirla, ¿tá? Esto es muy importante. Salvo que no exista una ley, que es uno de los presupuestos básicos que ya dijo Cecilia, ¿no? Perdón, adelante, Fabiana. No, creo que Federico quería decir algo, bajó la mano. Sí, Justo me porque, acordé de vos, Federico, porque estamos viendo el artículo 32, que fue algo que invocaste la clase pasada, pero contanos. no, iba a decir eso que dijo la profesora, que en la que o sea, que el interés general, la utilidad o necesidad pública va a primar sobre la propiedad privada, sea o no de familia, con bien de familia, o sea, está por encima de la propiedad. ¿Y qué es el sentido que le da este instituto? ¿Por qué tenemos la expropiación? Por eso, porque lo que se valora más es el interés público. ¿Y por qué decimos que se valora más? Porque el derecho de propiedad está consagrado en la Constitución y es uno de los derechos básicos que tenemos todos. Ahora bien, la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razón de interés general. Nadie podrá ser privado de sus derechos de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad pública establecidos por ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consuma o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones del valor de la moneda. Y esto viene atado a lo que hoy nos contaba Viviana. Nos están dando una compensación por los daños y perjuicios que tiene el procedimiento. Ahora, yo no puedo ir y decir al gobierno departamental, mire, la casita que está al lado, en Sayago, al lado de la vía, era la casa de mi madre. Entonces, y no me quiero desprender de eso. Esos daños extras en las expropiaciones no se valoran porque no es con el afán de enriquecer al titular de la propiedad. Lo que se tiene acá que ver es interés público, procedimiento administrativo adecuado conforme la normativa,
una justa y previa compensación, que yo ya les adelantaba que no siempre es previa, pero así dice la norma, y los daños y perjuicios que tiene la persona, se expropie o no, porque lo ingrato de estos institutos es que muchas veces se hace todo un procedimiento largo y después las expropiaciones no se concretan. Entonces, muchas veces el actor, básicamente ustedes sería que sean abogados o escribanos, la mayoría de las veces los actores son los órganos administrativos, pero muchas otras veces son los propietarios que tienen un bien afectado para expropiarse y no se logra la expropiación. Entonces, todos esos daños por la duración, se haga o no se haga la expropiación, es parte de la compensación que nos hablaba hoy Viviana. Y por eso la vez pasada, cuando hablábamos con Cecilia, otra de las razones por que se ve afectado el derecho de propiedad que nos contaba Viviana, era cuando tenemos una propiedad categorizada como de interés cultural. Ahí se retasea un poco el derecho del propietario y se le exige que a esa propiedad no se la toque, no se le afecte su estructura o fachada. Es otro de los institutos que ven menguado el derecho de propiedad, pero siempre tiene que haber una ley para limitar este tipo de derechos, o son derechos fundamentales. Bueno, el artículo 231 de la ley de expropiación dice: la ley dictada por la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara podrá disponer expropiaciones correspondientes a planes y programas de desarrollo económico, propuestas por el Poder Ejecutivo mediante una justa indemnización y conforme las normas del artículo 32. Ustedes tienen que tener claro que el artículo base siempre es la Constitución, es el artículo 32. Y después hay leyes que van especificando qué bienes, cuándo los organismos públicos pueden expropiar. Uno de ellos es el 231, el 232 habla de la indemnización, que podrá no ser prevista, pero en este caso la ley deberá establecer expresamente los recursos necesarios para asegurar dicho pago. Otra vez, la ley lo que se entiende es la protección que tienen los titulares, los propietarios de los inmuebles, en que esto se base efectivamente en la necesidad pública, y la necesidad pública solo puede proceder de una ley nacional. Entonces, atado esto, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, cada vez que un gobierno departamental necesita una ley nacional que lo habilite, no, hay leyes, las expropiaciones se pueden dar por leyes específicas donde dice se expropia el padrón tal, o por leyes genéricas como es el artículo 4 de la 3958, que dice: declárese de utilidad pública la expropiación de los siguientes bienes: inmuebles necesarios para apertura, ensanches, rectificación de calles y plazas. Yo les digo que he visto muchos expedientes de expropiaciones, en la mayoría se basan en las leyes que les voy a decir ahora. Es o para abrir calles, o para abrir plazas, o para abrir avenidas, como Luis Alberto Herrera, que fue una expropiación masiva en Montevideo también. El artículo 44.13 de la 19.889 expresa: se declara de utilidad pública la expropiación por parte del Poder Ejecutivo o de los gobiernos departamentales, según corresponda, los bienes inmuebles necesarios para la regularización de asentamientos irregulares, así como prevención de las mismas. Esto es la Ley de Ordenamiento Territorial y se utiliza mucho. El artículo 62 de la 18.308 dice: declárese de utilidad pública la expropiación por parte del Poder Ejecutivo o de los gobiernos departamentales de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de instrumentos de ordenamiento territorial cuando se prevean para redes de saneamiento, drenaje pluvial, abastecimiento, vialidad, y después para protección o fomento de productivo rural. La declaración de utilidad pública puede ser específica, como les decía hoy, cuando designan el padrón X, o se puede basar en estas que son genéricas, donde el gobierno departamental, como decía hoy, con el intendente, con la resolución del intendente y anuencia de la Junta, determina los padrones a expropiar. Bueno, acá reitero un poquito lo que es la justa compensación, que lo estuvimos viendo con Viviana. Esto no es un precio,
es una compensación porque no nos encontramos frente a una compraventa, se supone que es una compensación justa y es por los daños y perjuicios sufridos por el procedimiento. Generalmente las tasaciones que hacen, por lo menos en el gobierno de Montevideo, y me imagino que en el interior también, son buenas, no son malas, son bastante acordes a mercado. El tema es que mucha gente no le gusta que la expropien, y se quejan por el precio porque siempre quieren mayor valor. Ya te doy la palabra, Santiago. Pero en sí son bastante justas, por lo menos esa es mi experiencia. Decime, Santiago. No, una duda que me quedó en realidad. Cuando se trata de la expropiación los gobiernos departamentales, ¿no? Se pueden apoyar, dijimos, en una ley general que ya establece la utilidad en estos casos, o cuando no encaja en una ley de estas, no me quedó claro si pueden hacerlo ellos mismos a través de un decreto ley con fuerza de ley, o tiene que ser una ley nacional también en No. este caso. Por ser un derecho consagrado en la Constitución y te dice que es solo por ley nacional, en la práctica, si no tendría que el Poder Ejecutivo determinar todos los bienes a expropiar de los distintos gobiernos departamentales. Lo que se hace es, se generaron leyes bastante abiertas, por ejemplo, estas que les contábamos, que es para regulación de asentamientos, para pluviales, para cosas de saneamiento, para abrigo de calles o plazas, que le da el pie a los distintos gobiernos departamentales en base a esa ley madre, pero son todas leyes nacionales. Y son leyes nacionales porque así lo preceptúa la Constitución. En base a esa ley nacional, el gobierno departamental, con una resolución de la intendenta y con anuencia de la Junta, determina los bienes a expropiar. Determina esos bienes a expropiar conforme la utilidad pública que tenga el proyecto. Un expediente por cada propiedad que quiera expropiar. Si vos ves en las resoluciones, te dice, por ley número tal, por artículo tal de la ley número tal, en base al proyecto tal, que es, no sé, apertura de calles, el pasaje del tren de UPM, el ensanche de Luis Alberto de Herrera, o lo que nos decía hoy, se expropia el padrón 1, 2, 1, ese es un expediente, eso va con la anuencia de la Junta. Otro expediente con el padrón 2 y así sucesivamente. Pero lo que da inicio al procedimiento es esa ley nacional inicial. Algunas son del año 12, como dijimos, y son muy genéricas. Bueno, la compensación es justa. Ahí Fabiana, solo una acotación más que en el mismo sentido. Y es que, fíjense, cuando vimos las fuentes del derecho administrativo y vimos la diferencia, cuando veíamos qué es un acto administrativo, qué no lo es, qué es un acto legislativo, ¿no? Por todo aquello del valor y fuerza, cómo el artículo 32 utiliza la palabra ley. Entonces, por más que el decreto departamental tiene fuerza de ley, no es una ley, ¿sí? Por eso es la precisión que Fabiana está haciendo. En la raíz de todo tiene que haber en algún momento una ley, al menos genérica, cuando quien va a expropiar es el gobierno departamental, para que después el gobierno departamental designe en forma específica el inmueble, por ejemplo, con el número de padrón y demás. Pero en la raíz de todo, porque eso establece el régimen constitucional, se establece que tiene que ser una ley. Lo mismo pasa, y es una discusión muy interesante, con el resto de los derechos humanos fundamentales, que de acuerdo al artículo 7, solo pueden ser restringidos por ley, y ahí está el derecho de propiedad, por razones dictadas, por razones de interés general. Y la discusión doctrinaria durante muchos años, y ahora está bastante zanjada, ¿eso significa que los decretos departamentales con fuerza de ley pueden restringir derechos humanos fundamentales? Y la doctrina llegó, o está llegando, hacia la unificación, y esto incluye la expropiación, por eso creo que viene muy a cuento del tema que estamos dando. La doctrina llega más bien hacia la unificación de que no, de que cuando la Constitución dice ley, es ley, porque le llama ley al acto legislativo que deriva de los artículos 133 y siguientes, más los dos procedimientos especiales, leyes de urgente consideración y leyes de presupuesto. Solo esos tres son leyes. Eso no quiere decir, como ya lo vimos en clase reiteradamente, que no existan otros actos legislativos
con valor y fuerza de ley a nivel departamental, que son los que emanan de la Junta Departamental y son promulgados por el intendente, que es a lo que se refiere ahora Fabiana cuando se designa el inmueble específico a expropiar. Pero recuerden que para poder cumplir la Constitución, en esta limitación expropiatoria del derecho de propiedad, por lo menos tiene que haber en el inicio del proceso, en algún momento, aunque sea genérica y aunque sea una ley de principios del siglo XX, una ley formal. Sí, perdón, pero es simplemente para destacar, porque No, y después está bien repasando un porque poquito. incluso ustedes saben que los decretos leyes, como nos decía Viviana, tienen fuerza de ley en su jurisdicción. Y acá este instituto, que era lo primero que veíamos, está en la misma, en el mismo estadio de todos los otros institutos de protección, como el habeas corpus, como la acción de amparo. Son institutos que lo que pretenden es garantizar al ciudadano de la mala actuación de la administración. Por eso, el valor que tiene que tener en esta ley es una ley nacional, sin perjuicio, chicos, que en la práctica es como les digo, o sea, en base a esas leyes genéricas pasan casi todas las expropiaciones, pero esto es un instituto de garantía, es garantista. Quizás no es tan fácil de entenderlo, pero la realidad es que protege al propietario de que cuando la actuación de la administración efectivamente sea necesario un interés público, un interés general, eso haga que se tomen de su propiedad total o parcialmente y se le compense con un precio justo. Un precio no, una compensación justa, perdón. Decime, Federico. Sí, respecto a lo que decía la profesora, entonces siempre se va a requerir una ley nacional, digamos, habilitante. Sí. Y el decreto ley del gobierno departamental con fuerza de ley en su jurisdicción solo se hace a los efectos de individualizar el bien, objeto de la expropiación. No se hace un decreto ley, es una resolución de la intendenta con anuencia de la Junta. La que ¿Y tiene qué la naturaleza? la que tiene Es reglamento. es un acto administrativo, que esto también nos va a venir muy bien para repasar todo el curso, y está buena esta Claro, materia, por- porque porque es uno particular. cierra, claro, no, Todo cierra. uno cierra la materia cuando la termina de ver. Nosotros ya sabemos qué es un acto administrativo, es una expresión de voluntad de la administración. La voluntad de la administración que se está expresando con la resolución que dice, necesito la casa de Federico o una parte de la casa de Federico porque el tren va a pasar por ahí, o porque necesito abrir una calle nueva. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque hay una ley nacional que me dice, gobierno departamental, usted lo puede hacer para determinadas cosas que fueron las que vimos en la diapositiva de arriba, ensanche, plaza, saneamiento, tiene que estar justificado ahí. Pero eso es un acto administrativo y nosotros ya sabemos cómo se recurren esos actos administrativos. Es un acto del intendente con anuencia de la Junta. No sé, Vivi, si querés acotar, estás muteada. Sí, no, solo una cosita muy breve respecto de lo que dijo Federico. Está perfecta la pregunta y aparte me parece inteligente y pertinente. Quería hacerte una precisión terminológica. Tú dijiste decreto ley, sí, decreto ley departamental con fuerza de ley en su jurisdicción. No se llama decreto ley, se llama decreto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción. Que en este caso, como bien dijo Fabiana, no es el caso porque acá lo que se dicta no es un acto legislativo departamental, sino un acto administrativo del intendente, individualizando el bien siempre que exista una ley de base, que sí es una ley nacional, ¿sí? Es decir, lo importante de lo que estamos planteando con Fabiana es que no basta con un decreto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción como base para una expropiación. Sería ilegítima, porque la Constitución requiere ley, y ley para la Constitución es ley formal desde todo punto de vista. Y ojo que esto puede ser preguntado, ¿tá? O Sí, sea que les cuando iba a la decir Constitución eso, dice ley, son cosas no nos den malas ideas. Eh, Viviana, no quiero decirle que está Viviana presente, pero es una pregunta usual en esta materia, porque es básico la diferencia entre ley, decretos, leyes y decretos de la Junta con fuerza de ley en su jurisdicción.
Y es algo que los va a acompañar el resto de la carrera, les digo, y cuando se reciban también. Eso lo tenemos que tener así, bien claro. ¿Alguien más levantó la mano o alguna pregunta ahí? No. Bueno, siguiendo con esto, Profe, sí, decime, disculpe, Santiago. porque claro, esa era la pregunta inicial mía, porque yo tenía claro eso de la ley nacional, pero yo me refería al caso de, por ejemplo, cuando una expropiación del gobierno departamental no encajara en alguna de estas leyes genéricas, sí, entonces tal, con todo esto que hablamos, va a necesitar una ley nacional, ¿no? Exacto. Pero la verdad que vamos a repasar, Claro, no hay forma, seguramente, o porque es sea, tan amplio que miren, lo de hacemos alguna manera. rápido. Es para apertura, ensanche, rectificación de calles y plazas. Es para regularizar asentamientos irregulares. Es para saneamiento, drenaje, abastecimiento, vialidad, perímetro de actuación para construcción de viviendas de interés social, protección y fomento de producción rural. Es muy amplio, es muy amplio. Entonces, si uno piensa en los gobiernos departamentales, lo que hace habitualmente, y podemos repasar los últimos casos, fue el corredor Garzón que nos dijo Celia, es el trazado de la vía del tren de UPM que tocó a, no sé, como a 6 departamentos. En Montevideo se hizo el ensanche de Agraciada, creo, de uno de los bulevares, o si no es para abrir una calle o para abrir una plaza, o sea, realmente se usa para esto, para este tipo de cosas. Yo hasta ahora, y trabajo hace 14 años en la Intendencia, y trabajé 9 en el Ministerio del Interior, vi algunas expropiaciones, nunca, o sea, siempre eran bases a estas leyes, nunca vi que se necesitara una ley específica, porque Profe, es muy grande, ¿viste? Esto que dice Fabiana es absolutamente correcto porque en la práctica sucede de esa manera. Desde el punto de vista de la doctrina, como siempre, con ese preciosismo que le pone la academia a todo esto, en realidad siempre se dice que lo deseable sería una ley con el padrón específico y demás, pero como bien dice Fabiana, desde el punto de vista práctico, es muy poco, tiene poco sentido porque lo que se hace es disponer una planificación estratégica para determinados espacios públicos y entonces en base a eso luego se individualizan los padrones. Pero no es que esté mal si ustedes plantean que, bueno, que la ley debe individualizar el bien a expropiar. No es una afirmación incorrecta, ¿tá? No vamos a calificar una pregunta por esa diferencia, que es la deseable, pero no es la que se da en la práctica, sino que, Pero sí hay una ley, sí, o sea, eso claro, es como dice claro, bien, la sin ley duda. está, esas leyes que son las básicas, son leyes nacionales, no son decretos, siempre son leyes nacionales. Perdón, Viviana. No, no, era eso nada más. Y lo otro que está bueno también que ustedes sepan es que generalmente uno piensa que lo van a expropiar todo, y la expropiación puede ser parcial, puede ser una parcela, un sector o total. Todos estos que estuvimos viendo ahora en clase, se hicieron pocas expropiaciones de todo el padrón, se hacía expropiaciones parciales para los ensanches, para el tren se hizo más total, pero en general son parciales. Y por eso la valoración de la justa compensación a veces es complicado, porque no es lo mismo que te saquen un pedazo de la parte trasera de tu casa a que te saquen, por ejemplo, el ingreso a un garage, que eso afecta muchísimo más porque la gente se quedaba, nos pasó mucho en Agraciada, la gente se quedaba sin ingreso para el garage. Entonces ahí ya el justo precio se tiene que ir valorando caso a caso. Exacto, se dan cuenta ahí la diferencia, ¿no? El bien inmueble no es la cantidad de metros cuadrados que se expropian, sino cuánto se desvaloriza el bien inmueble por haberle privado de ese espacio concreto que puede ser el garage. No es lo mismo una casa sin garage que una casa con garage, en este ejemplo que pone Fabiana. Y también, Profesora, un ejemplo que pasó en Rocha fue el tema del arreglo de la ruta que va a Velázquez, de Rocha a Velázquez, que durante un tiempo íbamos, pasábamos por allá nosotros con mi familia y veías cómo
claro, se había expropiado parte de los campos. Entonces las viviendas habían quedado muy sobre encima, quedaron de la ruta. Digo, ¿eso desvaloriza también el inmueble o no? Imagínate con el tren de UPM, que nosotros tenemos Claro, muchos juicios. No es lo mismo que te pase un tren por la puerta de tu casa a que no te lo pase. Obvio que capaz que el interés público es el tren, no sé, el fomento del comercio, no sé cuál habrán sido todos los intereses que tiene, pero vos como propietario, imagínate el acceso a la carretera, tener un tren al lado, el ruido, la frecuencia, el peligro, o sea, son cosas para indemnizar realmente. Son, son situaciones que hay que valorar y la persona tiene un perjuicio. Y por eso la ley garantiza la compañera de Celia. Y una consulta breve. En caso de los considerandos, además de hablar de la motivación y demás, teníamos que mencionar a la ley habilitante, digamos, a la ley nacional, y también en el atento. En el En el atento, claro. atento, Entonces, pero no se no, no se menciona no se menciona bien. generalmente se pone por la utilidad pública, proyecto tal situación. Claro,